Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con nuestros videos. Ya tenemos presente en el editor nuestro programa en RPG, P002 RPG, para continuar escribiendo el código del mismo. Bueno, vamos a dirigirnos a la parte que habíamos dejado, que era en la subrutina S003, donde hacíamos el alta, en el caso de que no existía el registro en el archivo F002 físico. Bueno, ya habíamos hecho la validación de que el apellido y el nombre fuera diferente de blancos, y luego habíamos en una subrutina que llamamos S005 validada la fecha de nacimiento, la entrada de la fecha de nacimiento por pantalla. Luego de validado estos datos, en la parte aquí del alta, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar invocando a una subrutina que vamos a llamar S006, en la cual vamos a pasar, vamos al final para escribirla, vamos a pasar la información del registro de pantalla que ingresó el operador, el usuario por pantalla, esa información, a el registro del archivo físico F002. Aquí vamos a comenzar colocando un comentario. Vamos con F13 a cambiar los valores para colocar que podamos ingresar, además de mayúsculas, minúsculas en el editor. Aquí vamos a colocar un comentario. Vamos a poner, por ejemplo, paso datos de la pantalla al archivo F002. Aquí vamos a comenzar a escribir la subrutina. Siempre comenzamos con begin subrutina, el comienzo de la subrutina, y debemos colocar el nombre de la subrutina, que es S006, y luego vamos a colocar el final de la subrutina, en subrutina, y aquí podemos opcionalmente colocar un nombre de etiqueta, que le podemos colocar la E de en final 006, para si luego dentro de la subrutina queremos venirnos a este nombre de etiqueta, digamos, dentro de la subrutina, venirnos al final de la subrutina, con una sentencia goto. Vamos a comenzar a escribir el código dentro de la subrutina. Vamos a colocar dos líneas para separar un poco las líneas de código para que se puedan leer de mejor manera. Y vamos a comenzar a mover la información de la pantalla al archivo. Vamos a comenzar moviendo el dato P1 de U de la pantalla al archivo F2 de U. Luego del documento, el apellido y el nombre. Luego del apellido y el nombre, la dirección. Luego de la dirección, el teléfono.
Muy bien, hemos movido estos datos, ahora tenemos que mover la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento por pantalla la ingresamos en el formato, el operador lo hace día, mes, centuria, año, pero en el archivo la vamos a registrar centuria, año, mes y día. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover el dato de pantalla, fecha de nacimiento, a una estructura de datos que hemos creado que se llama pesos, día, mes, año, DMA, que justamente está organizado. Aquí la fecha va a quedar organizada, va a recibir la fecha de pantalla en el formato día, mes, centuria, año. Ya la tenemos definida, la usamos para validar la fecha de nacimiento a esta estructura de datos, pero aquí arriba donde tenemos esta estructura de datos, vamos a crear otra igual, vamos a copiarla, pero que va a estar de diferente manera. Le vamos a poner año, mes y día, también va a ser de 8 la longitud de esta estructura de datos, y de la posición 1 a la 4 vamos a tener la parte del año, aquí es año, mes y día. Luego de la posición 5 y 6 vamos a tener la parte del mes, año, mes y día, la parte del mes. Y de la posición 7 y 8 vamos a tener año, mes y día, la parte del día. Entonces vamos a pasar los datos de esta estructura a esta estructura para luego mover esta estructura al dato del registro del archivo físico. Vamos a volver a la subrutina S006 y aquí vamos a decir mueva pesos, día, mes, año, la parte del día, a pesos, año, mes, día, la parte del día también. A esta línea la vamos a copiar antes de este puntito, de esta línea que tiene el asterisco, before, por 2 veces. Y vamos a mover ahora la parte del mes y vamos a mover la parte del año que viene con centuria. Y aquí lo que nos resta entonces ahora hacer es mover el dato pesos, año, mes y día, que está organizado de esa manera, al dato del archivo F2, fecha de nacimiento. Luego de la fecha de nacimiento nos restan mover los datos de auditoría. Por parámetros recuerden que entraba el usuario. Si veamos aquí a la subrutina S001, que es la primera, por parámetros entraba el usuario, que es el dato que estamos necesitando ahora mover, y luego recuperábamos del sistema la hora y fecha, que aquí la pasábamos la parte de la hora y luego la parte de la fecha. Entonces vamos a tener que mover esta información. Pesos HMS es horas, minutos y segundos, la parte de la hora. Pesos FEC, la parte de la fecha del sistema que recuperamos. Y pesos user, el nombre del usuario contiene. Entonces,
en esta subrutina vamos a comenzar moviendo pesos user. Podemos colocar acá un asterisco para poner, por ejemplo, datos de auditoría. Ya no son datos de pantalla, pero como para poner. Y acá ponemos el dato que entra por parámetros al programa que es pesos user, lo movemos a F2, la U de usuario, a U de auditoría. Luego de la fecha, vamos a hacer lo siguiente. La parte de la fecha que recuperamos del sistema, que es pesos FEC, que ahí recuperamos la parte de la fecha, ahí tenemos la fecha, la tenemos en 6 dígitos, 2 para el año, 2 para el mes, 2 para el día, en ese orden. Entonces, si hago un move, estoy moviendo a partir de la derecha hacia la izquierda las 6 posiciones. Entonces lo vamos a mover en pesos, la estructura de datos AMD, año, mes y día. Nos va a faltar en las 2 primeras posiciones la parte de la centuria. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ahora hacer un move L left desde la izquierda 20 a pesos AMD. Entonces ahí nos va a quedar año, mes y día y le agregamos adelante la parte de la centuria. Entonces ahora sí insertamos una línea en la que movemos pesos AMD a F2, fecha de auditoría. Y lo que nos queda por mover, que ese dato lo tenemos bien, tenemos los dos, la hora 2 posiciones, 2 posiciones los minutos y 2 posiciones los segundos, movemos pesos HMS directamente a F2, hora de auditoría. Y ahí hemos completado todos los datos de nuestro registro del archivo físico de personas. Entonces, cuando volvemos de la subrutina S06, nos queda aquí en el alta una sola tarea, que es grabar el registro en el archivo. Eso lo hacemos con un RAI y colocamos aquí el nombre del registro. El nombre del registro es R externamente del archivo físico 002. Y ahí hemos completado la parte del alta. Vamos a grabar. Y vamos a continuar. Aquí si volvemos, cuando vuelva de la subrutina S003, nos está quedando pendiente la otra situación, que era la subrutina S004, que era cuando el operador del programa ingresaba un número de documento y existía en el archivo. Entonces, en la subrutina S004 íbamos a preparar todo el código para hacer o la modificación o la baja de ese registro que sí existe. Vamos a la subrutina S004, que la habíamos dejado lista para comenzar a escribir el código en ella, que aquí está. Vamos a dejar 2 líneas para abrir un poco de espacio y que quede no tan compacto el código. Y aquí lo que vamos a tener que hacer, en el caso de que exista la persona, exista el registro
en el archivo del documento que ingresó, lo primero de todo es esa información que leyó que existe del registro del archivo físico F002, pasarla y mostrarla en la pantalla. Entonces tenemos que pasarla del archivo físico F002 a los datos del registro de pantalla. Vamos a invocar para ello una subrutina que le vamos a llamar S007. Venimos acá abajo, vamos a copiar esta línea acá y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner un comentario y acá vamos a poner paso datos del archivo F002 a la pantalla. En este caso es así. Vamos a abrir un poco las líneas aquí y vamos a colocar así, vamos a hacer. Vamos a poner acá begin subrutina, el comienzo de la subrutina S007. Y aquí vamos a colocar, bueno, acá podemos poner la hoja de cálculo C o CR, es lo mismo. Yo en los otros casos no lo he hecho, pero es igual. Ya después lo podemos completar y que quede igual. Acá vamos porque forma parte estas líneas de la subrutina, el comienzo y el final. Aquí vamos a colocar en subrutina y aquí le podemos colocar un nombre para el final de la subrutina, por si con un goto la enviamos al final de la subrutina con el código. Aquí vamos a ir pasando primero entonces que nada, lo que tenemos que hacer, el objetivo de esta subrutina es pasar la información del archivo F002 del registro leído a la pantalla. Entonces pasamos el documento a la pantalla, del archivo a la pantalla. El apellido y nombre. La dirección. El teléfono. Pasamos documento, apellido y nombre, dirección, teléfono. Ahora vamos a pasar la fecha de nacimiento. Bueno, la fecha de nacimiento en el archivo sabemos que está en el formato centuria, año, mes y día. Entonces la vamos a pasar al dato F2 FNA a la estructura de datos donde dice pesos, año, mes y día. Está en el mismo formato. Y ahora vamos a pasar y dar vuelta la parte de lo que es día, mes, centuria y año. Pesos, año, mes y día, la parte del día, a pesos, día, mes y año, la parte del día. Y aquí vamos a copiar esta línea dos veces. Vamos a pasar la parte del mes y la parte del año. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es la estructura de datos que ya está organizada del formato día, mes, año, lo pasamos a la pantalla en ese formato. Fecha de nacimiento. Y ahí hemos terminado de completar nuestra información en la pantalla.
Volvemos desde donde invocamos esta subrutina, la 7, que es en el caso de que existe el registro, y ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Acá lo que yo les decía, podemos colocar así. Bueno, aquí vamos a hacer, acá también, y ya vamos a ir completando los demás arriba a medida que vayamos. Bueno, aquí luego de volver de la subrutina S007, cuando existe el registro en la S004, en la subrutina S004, luego de completar y pasar la información a la pantalla, lo que debemos hacer es lo siguiente, primero que nada. Vamos a moverle blancos, por las dudas, a la variable o el dato de pantalla MOVA, que va a decir modifica o baja. Muy bien, vamos para arriba, acá vamos a ir completando, vamos a colocar, vamos a ir subiendo. No me va a dar error de todas maneras si yo lo dejase, pero el principio y el final de la subrutina forman parte de la subrutina. C solo es en el cuerpo principal del programa, que está arriba de todo, luego de la parte de la cabecera. Aquí. Esta es la parte del cuerpo principal. Bueno, vamos a ir y vamos a declarar en nuestra estructura de datos aquí un dato más que va a decir lo siguiente. Lo vamos a dejar en mayúsculas, que va a decir F6 modifica, que con la tecla F6 puede modificar, o F7 baja, con la tecla F7 hace la baja. Luego coloca entre paréntesis como hicimos en el programa COBOL. F6 modifica, espacio, F7 y ahí decimos que esta estructura va, esta parte de los datos van de las 161, 20 posiciones a las 180. Y le vamos a poner a esta parte MB de modifica baja 1. Luego vamos a completar una línea más para completar el texto que va a decir F7 espacio baja. De las 181, 20 posiciones a la 200, pesos modifica baja 2. Entonces ahora nuestra estructura de datos ya llega a la posición 200. Aquí tenemos que actualizar la longitud a 200. Vamos ahora a concatenar estos dos datos de la estructura de datos para moverlos y ponerlo en el dato P1 MOVA, que diga F6 modifica o F7 baja. Y al costado está, recuerden, el literal fijo que escribimos en la pantalla, que además con F3 puede salir. Volvemos a la subrutina S004 para el caso en el que existía el registro, y aquí vamos a hacer una concatenación de pesos MB modifica baja 2 y de este lado la primera parte pesos MB1 modifica baja al dato P1 MOVA. Así va a quedar F6 modifica, F7 baja y luego va a quedar al lado ya el literal fijo constante que colocamos que decía F3 salida. Luego de haber hecho esto, debemos hacer una cosita más, que es
únicamente acaba de decir, no tiene que ingresar nada. Tiene que decir, presiono F6 para modificar, F7 para hacer la baja o F3 para salir. Entonces vamos a poner en el valor 1 de verdadero los indicadores. Primero 25 para activar la protección, que quede deshabilitada la entrada del documento en la pantalla. Y también vamos a poner en verdadero, activar la protección del indicador 26, que es para los otros datos que son el apellido y el nombre en pantalla, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Va a quedar todos los datos protegidos. Aquí lo que vamos a hacer, entonces ahora ya a esta altura, es colocar el registro en pantalla. Y lo hacemos Execute Format P1. Y ahí colocamos la pantalla. Aquí lo que podemos hacer antes de colocar la pantalla es colocar un nombre de etiqueta. Y le vamos a poner a este nombre de etiqueta el nombre que sigue, que es perdón. Le vamos a colocar T003. ¿Por qué? Porque aquí o presiona F6 para hacer la modificación, F7 la baja o F3 salir. Primero que nada vamos a ver si presiona F3 para salir. ¿Qué quiere decir? Si el indicador 3, vamos a evaluar entonces, que corresponde a que presionó F3, está en 1 en verdadero, quiere decir que sale. Entonces cerramos el if y lo que simplemente aquí vamos a hacer es irnos al final de la subrutina S004. Con un GoTo nos vamos al final de la subrutina. Luego, si no presionó F3 para salir, puede presionar F6 y eso lo manejamos con el indicador 06. Si está en verdadero, en 1, quiere decir que presionó F6. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si presionó F6, va a hacer la modificación. Vamos a invocar a un párrafo nuevo en el cual vamos a hacer la modificación. Ya luego escribiremos el código, armaremos el párrafo que lo vamos a llamar S008. Cuando vuelva de ese código de hacer la modificación, se va a ir al final de la subrutina S004, a la etiqueta E004. Eso es en el caso de la modificación. En el caso de que quiera hacer la baja, va a presionar la tecla F7, que está manejada por el indicador 07. Si ese indicador está en 1, quiere decir que presionó F7. Vamos de igual manera a ejecutar una subrutina que se va a encargar, va a tener el código de hacer la baja, que la vamos a llamar S009. Cuando vuelva de la baja, nos vamos al final del párrafo, de la subrutina, párrafo es en COBOL, al final de la subrutina E004 o S004, la etiqueta es E004. En caso de que no presione F3 para salir, F6 para modificar o F7 y presione alguna otra tecla que no sea ninguna de ellas, vamos a volver al nombre de etiqueta T003 para que quede allí
mostrando la pantalla y esperando a que presione sí o sí o F3 o F6 o F7. Volvemos a la etiqueta. Muy bien. Vamos a preparar las subrutinas S008 y S009 para la modificación y para la baja. Vamos al final. Uno las puede ir colocando en donde quiere. Aquí vamos a colocarlas acá al final. Y vamos a escribir lo siguiente. Perdón. Vamos a colocar primero una línea de comentario que acá va a ser modifica. Este va a ser el comienzo de la subrutina y para la modificación usamos la S008. Vamos a dejar un par de líneas. Y aquí tenemos el final de la subrutina. Y aquí le vamos a colocar un nombre que no es obligatorio de etiqueta por si con una sentencia goTo lo enviamos al final de la subrutina. Aquí vamos entonces a hacer lo siguiente. En el caso de la modificación, vamos a tener que hacer lo siguiente. Tengo a mano listado el programa COBOL para ir traduciendo el código que escribimos en COBOL en RPG y lograr la misma funcionalidad en el programa. Vamos a colocar, primero que nada por las dudas, blancos al dato P1 moda, que ahí íbamos a mostrar en pantalla la modalidad, si estaba en alta, baja o modificación. En este caso, en el alta, en la subrutina S003, si no me equivoco, lo hemos hecho ya. Ahí le movíamos pesos al. Pesos al. Y ya debemos tener a lo mejor, acá está, pesos mod y pesos baj para el caso de modifica o baja. Ya los tenemos preparados. Entonces tenemos que mover acá en la modificación pesos mod. Volvemos. Aquí entonces movemos hacemos un móvil desde la izquierda, pesos mod. ¿A qué dato? A P1 moda. Para que coloque modifica. Luego que coloca modifica, vamos a borrar el dato en pantalla que decía F6 modifica, F7 baja, porque no debe figurar más esa información. Ya presionó F6 modifica. Movemos blanco a P1 MOVA, que ahí decía F6 modifica, F7 baja. Y aquí vamos a colocar los indicadores de la siguiente manera, de protección de campo. Vamos a dejar en 1, que para que quede deshabilitada, protegida la entrada del indicador 25,
asterisco indicador 25, que es el número de documento. Ese dato no lo modifica, no lo puede modificar, es la clave. Y vamos a dejar, en cambio, en falso, o sea, en desprotegido, habilitado los datos con el indicador 26, colocándolo en falso, desprotegido, los datos para que los modifiques, que son el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Puede modificar cualquiera de ellos. Luego de hacer esto, vamos aquí ya a mostrar la pantalla. Ejecutamos el formato P1. Y aquí estamos mostrando la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí podemos colocar un nombre de etiqueta. Que va a ser la etiqueta T004. Y aquí vamos a preguntar, vamos a ver si nos va a hacer falta esa etiqueta. La vamos a dejar ahí. Si es igual el indicador 03 a 1, quiere decir que presionó F3 para salir de la modificación. Cerramos el if, nos vamos al final de esta subrutina. Con un GoTo, nos vamos al final. Si presiona F3, hacemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que copiar, tenemos que escribir la validación del apellido y el nombre. Vamos arriba. Vamos a reutilizar la parte del código que tenemos en el alta. En la 3. Aquí ve, estamos validando el apellido y el nombre. Aquí estamos validando, que después también lo vamos a tener que hacer, invocar a la subrutina S05 para validar la fecha de nacimiento. Y cuando vuelva, también vamos a tener que hacer esto. Y lo vamos a hacer porque luego de eso viene acá, viene a esta parte, va a ir a la subrutina, todo nos va a servir menos esto que tenemos que cambiarlo por un todo nos va a servir. Ya van a ver cómo lo vamos a cambiar. Opa, perdón, es una CC, estamos copiando. Copiamos todo ese bloque, pendiente todo eso. Y lo vamos a llevar a la modificación porque nos va a servir con algunos pequeños ajustes. Volvemos a la S008 donde estamos modificando. Y luego de que no presionó la tecla F3, vamos a copiar, luego de este final de if, colocamos una A de after, todo el código este. Entonces acá decimos, de lo que va a poder modificar, si el apellido y el nombre es igual a blancos, está mal. Activamos el indicador de reverso del dato apellido y nombre, colocamos el mensaje del error y volvemos a la etiqueta T004. Caso contrario, sacamos el reverso, el error de pantalla y vamos a validar la fecha. Cuando vuelva de validar la fecha, si el dato fecha es erróneo, vamos a colocar el reverso en el dato fecha en pantalla.
colocamos el texto de error del dato fecha y volvemos a la T004, si no me equivoco. Sí, señor. Caso contrario, sacamos el reverso del dato fecha, si está bien la fecha, y el error. Cuando sale de acá, si pasa las validaciones de apellido y nombre, la validación va a hacer la validación de la fecha de nacimiento, no tiene error, tiene que ir a la subrutina S06 para de vuelta pasar la información de la pantalla que modificó al archivo. Y cuando vuelva de pasar la información de la pantalla al registro de archivo, en vez de grabar, vamos a hacer un update. Y final de la historia. Terminamos con la parte de la modificación. Grabamos el registro. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora a escribir la subrutina S009, que es para la baja. Vamos a poner una línea de comentario y vamos a escribir baja. Es la begin subrutina S009 y aquí abrimos un poco espacio y aquí le colocamos por las dudas final de la E009. Perdón. Vamos a colocar insert, ahí está, y aquí le vamos a colocar E009. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Bien, yo diría que cortemos aquí para que no se haga extenso el video, y nos restaría en el siguiente video, en la siguiente parte, completar el código de la baja. Una vez completado el código de la baja, ya podríamos un poco ya terminar, hemos terminado con la escritura del código del programa, a tratar de ya compilar el programa, crear el objeto y empezar a probarlo. Tiene la misma funcionalidad que el programa COBOL. Está escrito solamente en código RPG, es un programa en RPG, así que la ejecución de este programa debería ser igual a la ejecución del programa en COBOL. Vamos aquí entonces a presionar la tecla F3 para salir. Vamos a decir que sí vamos a grabar los cambios. Se ha cambiado el miembro, o sea que se han tomado los cambios, se grabó todo lo que escribimos en el miembro, en nuestro código del programa en RPG P002RPG. Y bueno, en el siguiente video terminaremos de escribir la subrutina S009, que es sencilla, pero quiero cortar aquí para que no se haga extenso el video, que vamos allí en esa subrutina a escribir la parte del código para la baja. Y ya quedaría listo el programa, creo que ya no nos restaría nada por escribir en el código de este programa, simplemente ya empezar a compilar el programa para crear el objeto del programa RPG para poder luego ejecutar ese objeto y ver el funcionamiento del mismo. Debería tener, como ya les dije, el mismo funcionamiento que el programa en COBOL porque fui escribiendo las líneas de código en RPG basándome en las mismas líneas de código que escribí en el programa en COBOL para hacer también el alta, baja y modificación del archivo físico F002. Hemos terminado aquí. Muchísimas gracias por ver el video. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, opinión, lo que ustedes consideren, me lo dejan junto a los comentarios en el video. Será entonces hasta el siguiente video. Hasta la próxima, muchas gracias.
Hasta luego.